cómo alinear tu frecuencia para que tu negocio explote. Explote como esta bomba que tiene una mecha aquí, aunque parece una palmera. Antes ha entrado mi chica diciendo que parecía una palmera de Navidad, pero bueno, supongamos que es una bomba que va a explotar como queremos que nuestro negocio lo haga. Muchas veces pensamos que son las estrategias, son esas acciones determinadas que tomamos las que nos van a llevar a ese éxito que deseamos con nuestro negocio. Hacemos embudos de venta, subimos muchas piezas de contenido, hacemos historias para calentar a la audiencia, metemos CTAs, bla 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 bla, todo tipo de acciones enfocadas en que los potenciales clientes nos compren y las tomamos además muchas veces muy cuidadosamente, esperando y deseando que esas acciones funcionen. Pero luego nos metemos la hostia con la realidad, que es que cuando aplicamos lo que los supuestos grandes referentes de los negocios dicen que tenemos que hacer, no nos funciona igual. Las cosas no funcionan. Ayer, de hecho, estaba hablando con un buen amigo que acaba de hacer un lanzamiento y pongamos sobre la mesa que es un buen amigo que factura unos 50.000 euros al mes con un producto de videografía. El tío es un crack, que ha hecho un maxi lanzamiento con estas estrategias muy cuidadas. Yo hice uno hace un tiempo también y estuvimos hablando de cómo no le ha dado ni en broma los resultados que esperaba. ¿Por qué? Porque ha aplicado una serie de estrategias que no iban alineadas con la frecuencia que él tenía. Hacía cosas que él no quería hacer, y es que tenemos que entender que nuestra frecuencia es la única estrategia que funciona, o que no funciona si no la tenemos alineada con esos resultados que deseamos obtener. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver qué cuestiones debemos tener en cuenta en cuanto a esa frecuencia y ese alineamiento que debemos realizar con la forma en la que deseamos que vaya nuestro negocio, y que va a cambiar por completo la forma en la que concibes lo que estás haciendo ahora mismo y los resultados que vas a tener, porque esta es la pieza clave. Iba a decir la jodida pieza clave, pero voy a abstenerme a decir tacos, que va a hacer que todo explote. Porque seguramente tú, que me estás escuchando ahora mismo y me estás viendo en la pantalla, hayas probado con algunas ofertas, puede que algunas pequeñas, unas más grandes, low ticket, high ticket, hayas probado con distintas estrategias, te hayas enfocado mucho en aplicar esas acciones puntuales en tus redes sociales para llamar a la acción y que luego te compren, y las cosas no hayan funcionado como tú deseabas. Si no, no estarías aquí. Bueno, a lo mejor te han ido las cosas un poco mejor que a los demás, pero por norma general, si solo nos enfocamos en esas estrategias, las cosas no funcionan. Así que abre bien las orejas, porque este vídeo te puede cambiar todo tu negocio y toda tu forma de interpretarlo para que las cosas salgan como quieres. Así que comenzamos. Aquí seguramente, en este punto, mientras estoy limpiando la pizarra y te dejo un poco de espacio mental para que pienses, es posible que aparezca esa frecuencia, ese saboteador, ese ego, tiene muchos nombres, que empieza a decir no sé si esto es para mí. Creo que no deberías hacer caso a este tío que lleva gafas. ¿Por qué se pone gafas? ¿Por qué tarda tanto en limpiar su pizarra? No sé. Tal vez deberías buscar en otro lugar. O tal vez deberías pasar olímpicamente de todo esto. Si sientes todo eso, ese es ese saboteador que yo he visto muchas veces en mí mismo y en otras personas, tratando de convencerte de que no le des la oportunidad a algo nuevo. Porque tenemos que tener en cuenta que nuestra antigua frecuencia, que puede ser la frecuencia que tienes ahora mismo, tú, esa que no deseas que dirija tu vida, quiere existir. Y se va a encargar de quedarse en tu vida, con todos los mecanismos que tiene. Así que lo único que tienes que hacer ahora es callarle la boca a esa antigua frecuencia y prestar atención. Lo primero que debemos tener en cuenta, el primer factor, y aquí es donde empieza la base de todo, porque si no te das cuenta de esto es muy difícil avanzar y aplicar esas acciones o esos procesamientos, diría, porque no son solo acciones, que van a cambiar tu frecuencia. Y es lo que se conoce como disonancia
estado resultado. Casi me quedo sin pizarra. La disonancia estado-resultado. Y voy a explicar esto de una forma que va a ser imposible que no lo entiendas. Seguramente hayas visto a gente en redes sociales que no parece demasiado inteligente, no parece demasiado formada, no parece demasiado atractiva a veces, no parece que tenga ningún talento especial, es decir, no tiene nada en especial que tú creas que tú no tienes internamente, ¿no? O en cuanto a la persona que es, pero aún así está teniendo un éxito radical. Y no te estoy diciendo que haga unos cuantos miles de euros más al mes que tú, no, te digo que están haciendo miles y miles, cientos de miles al mes o incluso millones, y esa diferencia que hay contigo es brutal. Sin embargo, tú percibes una especie de espacio, que es esa disonancia entre esa, digamos, ¿cómo diríamos?, baja preparación, ¿no?, que puede tener esa persona con ese increíble éxito. Digo preparación, pero aquí en preparación es donde metemos esa inteligencia, ese atractivo, ese talento que no percibimos. Y aquí existe un espacio que tu mente no consigue rellenar. Y de hecho, la mente de la inmensa mayoría no consigue rellenar. Por eso, a este tipo de figuras que tienen este éxito, pero que no aparentan tener ese factor, ¿no?, factor X, podemos llamarlo, que les va a llevar a ese éxito, confunde a la gente. Y lo que hacen es atacar a estas personas, empiezan a tratar de racionalizar esto hecho, porque el hecho es innegable. Entonces para ellos pues son sectas, para ellos son estafadores, son gente que ha utilizado el dinero de sus padres o ha hecho determinadas cosas para llegar a ese éxito, ¿no? Tratan de hacer todas estas racionalizaciones que yo las he hecho y seguramente tú las hagas con este tipo de personas, pero hasta que no nos demos cuenta de que es innegable que existe algo que les ha llevado a ese éxito, porque ese éxito radical no nace porque sí, no ocurre porque sí, ¿no? Hay algo y algo realmente que es tangible, que existe, que está ahí, que les ha llevado a ese éxito. Entonces, te notas a ti mismo, esto es lo primero, cuando ves a este tipo de personas en las redes sociales que tienen ese éxito brutal, que muestran una vida increíble a nivel material y luego además también a nivel mental, parecen ser personas muy felices y estar muy contentas. Cuando tú ves a estas personas, ¿qué te inspiran? ¿Qué ocurre dentro de tu cabeza? ¿Tratas de racionalizar para echarles hacia abajo y de alguna forma explicar este éxito? ¿O te das cuenta de que hay algo aquí que tú ahora mismo no tienes, que les diferencia a ellos de ti y puedes tratar de incorporarlo a tu vida? Porque eso, damas y caballeros, que está aquí es, voy a ponerlo así, la frecuencia. La frecuencia de esa persona es lo que determina ese éxito y es esa pieza clave que tú no consigues rellenar en tu cabeza. Y la frecuencia no tiene nada que ver, que esto quiero dejarlo claro, con ser una buena persona. No tiene nada que ver con pensar en positivo. La frecuencia tiene que ver con un estado interno que esté alineado con la realidad que nosotros queremos experimentar. Y habrás visto que hay gente que no parece buena persona. De hecho, hay algunos que parecen bastante capullos, pero tienen su frecuencia tan alineada con el resultado que desean obtener que a la realidad no le queda otra que adaptarse a esa frecuencia. Porque así es como funciona, que lo veremos ahora. Pero lo primero que hagas es que realices esta introspección. Cuando ves a este tipo de individuos en las redes sociales, darte cuenta, admitir, aceptar que hay algo que ellos tienen que tú no, aunque no se te venga a la cabeza en un primer lugar, y que te des cuenta de que es su frecuencia, su estado de vibración, que es lo que determina absolutamente todo. Así que
Disonancia, estado, resultado. ¿Te das cuenta de esto? Espero que sí, porque si no te das cuenta de esto, lo siguiente que voy a decir seguramente no tenga mucha lógica para ti. Y es importante que lo comprendas. And who are you? The wise Lord said that I must bow so low. Only a cat with a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are sharp and long, my lord, as long and sharp are yours. Quien reconozca esta canción tiene un punto más. Y quien no, Reigns of Castamere, Juego de Tronos. Una de las mejores escenas de la serie, que no voy a decir por si alguien ha cometido la blasfemia de no vérsela, en cuyo caso tiene que ir a vérsela. Maravilloso, continuamos. Lo siguiente, una vez tenemos clara esa disonancia, estado o resultado que tenemos que comprender y tenemos que incorporar, es me quedo sin pizarra. El funcionamiento del universo, concretamente cómo se aplica a tu negocio, cómo se aplica a todo en general, pero no podemos cometer el error de pensar que este funcionamiento es algo ajeno a nosotros, algo ajeno a nuestros negocios, es algo que se aplica sobre algunas cosas y sobre otras no, porque no funciona así. Las leyes universales se aplican sobre todo y sobre todos de la misma forma. Llueve igual sobre justos e injustos. La gravedad afecta igual a las buenas personas que a las malas personas. Y el universo no chequea a ver qué eres tú, qué tipo de persona eres tú antes de aplicar sus leyes. Entonces, ya que estamos sometidos sí o sí a estas leyes, tenemos que entender cómo se aplican en nuestro caso particular para poder introducir los cambios necesarios. Porque si no estás teniendo los resultados que quieres, no tiene sentido seguir utilizando las mismas técnicas, las mismas estrategias. Porque de nuevo, la única estrategia que funciona es tu frecuencia. Entonces, ¿cómo es este funcionamiento universal y dónde deberíamos poner nuestro foco? Lo primero de todo, no voy a quedarme sin pizarra, así que lo primero de todo es nuestra frecuencia. Voy a escribir la fórmula entera. Y ahora ya comentamos. Hay alguna gente que me dice, te quedas mucho rato escribiendo, no puedo aguantar esto. Si no puedes prestar atención a un vídeo y esperar 30 segundos a que yo escriba estas palabras, ya te aviso de que las cosas no te van a ir bien. Es imposible que las cosas te vayan bien si no eres capaz de prestar atención a esto. Todos los referentes que conozco, toda la gente a la que va bien, comprende el poder de su atención y es capaz de enfocarla en lo que de verdad necesita. Y si necesitas ruido mental todo el rato para estar tranquilito, ya te voy diciendo que este no es tu lugar. Aparte de que me gusta escribir tranquilo.
Maravilloso. Aquí tenemos la fórmula. Frecuencia, procesos o procedimientos mentales, impulsos, acciones y resultados. Esta es la ecuación universal. Así es como funcionan las cosas. Y no podemos forzar este funcionamiento para que funcione de otra forma, porque es como funciona el universo. Y si me pagaran €1 cada vez que digo funciona o funcionamiento, este vídeo ya habría monetizado muy bien. ¿De acuerdo? Frecuencia. Ese estado interno, ese estado vibracional, el cual debemos alinear con los resultados que queremos. Una forma muy sencillita de entender esto es explicarlo como si fuera una emisora de radio, que es la forma en la que yo creo que la gente más lo entiende. Si tú sintonizas una emisora de música, no puedes escuchar noticias. Si tú sintonizas una emisora de noticias, no puedes escuchar música. ¿Vale? Así es como funcionan las cosas. Tenemos que sintonizar la emisora que resuene con aquello que nosotros queremos, que nos vaya a dar aquello que tenemos. Imagínate que tienes un dial en tu pecho y sintonizas una emisora concreta. Y eso es lo que se manifiesta en tu realidad, lo que termina materializándose. Entonces, si tú sintonizas con escasez FM, no puedes esperar que venga abundancia. Si tú sintonizas con sufrimiento FM, no puedes esperar que vaya a llegar alegría a tu vida. Tenemos que vernos como la fuente, como la emisión de esa frecuencia que va a traer algo concreto. Y hasta que no hagamos esto, da igual cuántas estrategias apliques, porque puedes aplicar, o puedes intentar, mejor dicho, aplicar estrategias que otros mentores, que otras personas te están contando y te están convenciendo para que tú las apliques. Y lógicamente puede tener mucho sentido. Es decir, tú puedes ver que te dice, no, tienes que hacer A, B, C, D, E y esto te va a dar este resultado. Y tú haces exactamente eso y no tienes ese resultado. ¿Por qué? Porque estás en una frecuencia equivocada. Estás en la frecuencia de no sé si esto va a funcionar, no sé si esto le va a gustar a la gente, no sé si lo estoy haciendo bien, creo que esto no es para mí, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso al final genera bueno, de hecho, esa frecuencia, ¿no? Genera estos procesos mentales, que son todos esos pensamientos, todas esas creencias, todo eso que hay dentro de ti que te impulsa a actuar de cierta forma. Estos procesos mentales normalmente, hasta que no les prestamos atención, son inconscientes, son automáticos. Si tú vas con el coche por la calle y alguien te pita, hay gente que rápidamente, ¡buah! ¿Pero qué dices, cabrón? ¿No? Insulta. Muy rápido. Ocurre ese proceso mental muy rápido. Le impulsa a actuar y actúa, gritando e insultando. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia reactiva. Una frecuencia de si alguien hace algo que a mí me ofenda, yo tengo que responder y atacar. Es el ego hablando en toda su expresión. En cambio, cuando empezamos a trabajar en nuestra frecuencia, llega un momento que estamos conduciendo tranquilamente, ocurre algo, alguien nos pita, nos saca el dedo, nos insulta y nosotros podemos sonreír a esa persona. Y ya está, ¿no? Y hacer. O, si has tenido la culpa, decir, oye, lo siento, no pasa nada. Pasa y listo. Qué forma más atractiva de vivir así. O sea, podemos elegir. ¿Por qué vamos a elegir estar ofendidos, estar sufriendo todo el día cuando podemos hacer lo contrario? ¿Y por qué vamos a elegir tener una frecuencia que no está alineada con nuestro negocio deseado, con los resultados financieros y la forma en general que tiene nuestro negocio, si podemos elegir una frecuencia que está sobre nuestro control, esta decisión que nos ayude a llegar a esos resultados? Entonces, esto es exactamente lo que tenemos que hacer. Entender que no podemos trabajar sobre esta parte. En esta parte es donde estarían las estrategias. Pero si no empezamos desde nuestra frecuencia, da igual cuánto te esfuerces, da igual cuántas acciones tomes, qué estrategias apliques, que no te van a dar los resultados que deseas.
Entonces tenemos que hacer esto. De hecho, esto es algo que trabajo muchísimo con mis clientes, porque normalmente llegan con una baja conciencia en cuanto a cómo funciona esto y se nos necesita que se nos explique. A mí, obviamente, no fue leer la primera vez esto y decir, oh, así es como funcionan las cosas. No, 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 no. Tuve que aprender a base de errores, a base de fallos, a base de centrarme muchísimo aquí para que después los resultados fueran igual o puede que un poquito mejores, pero nada hacía clic, nada surtía un cambio realmente bruto, realmente. Se me venía a la cabeza la palabra magnánimo, ¿no? Magnánimo, como algo que dices, o sea, esto es dar un giro de 180 grados a mi negocio y tener unos resultados brutales. Nada lo hacían hasta que me di cuenta de que tenía que trabajar en mi frecuencia. Y con mis clientes esto es algo que trabajo mucho, técnicas concretas y acciones concretas en cuanto a trabajar esa frecuencia, no en cuanto a la estrategia, para después sobre eso poder aplicar las estrategias concretas que les van a venir bien, tanto a ellos como a sus negocios. Así que entendamos esto, entendamos que tenemos que trabajar sobre la frecuencia. Se me estaba viniendo a la mente este amigo que he comentado al principio del vídeo, que hizo el lanzamiento y nos ha dado muy buenos resultados, que cuando estuvimos hablando un rato, me dijo, claro, no entiendo por qué hay mucha gente que, o sea, disculpad, ¿por qué prácticamente nadie habla sobre que este tipo de estrategias no funcionan luego en la vida real? Porque lo que ocurre, y esto lo he vivido de primera mano, es que la inmensa mayoría de las personas aplica estas estrategias, no tiene los resultados que desea, pero igualmente dice que sí los ha tenido, ¿no? Y de hecho, yo he hecho esto, porque una cosa, por ejemplo, que esto es lo que nos pasó a nosotros, una cosa es aumentar la facturación y otra cosa es aumentar el beneficio neto. Por ejemplo, nosotros cuando nos centramos en esa parte estratégica de los lanzamientos que hicimos y demás, ¿no? Todas estas técnicas para vender más y facturar más, ¿no? Y líneas de historias y equipos de closers, ¿no? Y todo esto, que de hecho esto es otra cosa que hablaremos en otro vídeo, ¿no? El tener mucho cuidado de las personas que metes dentro de tu negocio porque traen su propia frecuencia y van a interferir con la tuya. Y tú puedes trabajar en la tuya, pero si tienes a alguien en el equipo de ventas taciturno, que no conecta con lo que tú haces, que no hay un sentido del propósito, no lo recomiendo para nada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con quién contratamos. Pero a lo que iba es que facturamos más, de hecho facturamos mucho más, pero la realidad es que el beneficio neto que yo me llevaba era prácticamente el mismo. De hecho, en uno de los lanzamientos se redujo en comparación con el anterior, pese a la facturación ser mucho más mayor. ¿Por qué? Pues de nuevo, porque aplicas este tipo de estrategias, haces inversión en publicidad, ¿no? Contratas un equipo y estas cosas, y no estás cuidando tu frecuencia. Entonces, por eso ahora pues hemos decidido simplificar todo muchísimo más, ayudar a las personas desde esta frecuencia, no únicamente la parte estratégica, que es lo que parece que prima, porque es realmente lo que podemos ver a través de nuestros ojos y escuchar a través de nuestras orejas. La frecuencia es algo más inmaterial, más intangible, más etéreo, pero que tiene una influencia muchísimo más grande. No es como lo dices, sino no es lo que dices, sino cómo lo dices. Así que, bueno, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, una vez entendemos el funcionamiento del universo. Debemos entender cómo reconfigurar nuestra frecuencia. ¡Tachán! Realmente es todo mucho más sencillo de lo que pensamos, pero
Cuando entendemos esa disonancia estado-resultado, por qué no estamos teniendo los resultados que tienen otros, entendemos cómo funciona el universo y sabemos que no tenemos que centrarnos en las acciones, en la parte estratégica, sino que tenemos que trabajar, ¿no?, atrás, en la parte de la frecuencia, ahora lo que toca es cómo reconfigurar nuestra frecuencia, ¿vale? Y esta parte es sumamente importante, porque si nosotros tenemos una frecuencia alineada con esos objetivos, con esos resultados que deseamos obtener, nos damos cuenta de que no hay una estrategia perfecta. No hay una serie de acciones determinadas y fijas que nosotros tenemos que utilizar. De hecho, estas personas que he comentado a lo largo del vídeo que tienen este tipo de resultados, si tú te metes en sus embudos de ventas, si tú ves su contenido, hay muchos que ni siquiera lo están haciendo muy bien, ¿no? Tú te tiras ahí horas editando vídeos, igual que hice yo, y estas personas suben un vídeo grabado así con la cámara delantera del móvil y tiene impacto, tiene incidencia, a la gente le gusta, cala dentro de la gente y atrae a las personas. Entonces, de nuevo, la edición y todas estas cosas que puede estar muy bien, es muy bonito, pero es el mundo de las formas. Estas personas actúan desde la parte intangible y por eso tienen esos resultados. Y aunque hagan las cosas mal, de hecho hay algunos que hasta escriben con faltas de ortografía. Me estaba contando antes también mi chica, que es actriz, que hay una persona, al parecer, no sé muy bien qué es, un coach espiritual para actores, que le están contratando muchísimos actores, cobra 600 euros la hora, y me enseñó el PDF, que es como su BSL o la presentación de su oferta, y es literalmente un PDF de 2 páginas, en blanco, como si fuera un Word escrito, donde además lo explica aludiendo a la película de Matrix, ¿no? Y dice, al igual que en la película de Matrix, la vida es un sueño. Y al igual que Morfeo, yo te voy a guiar en este proceso de despertar para que tú, no sé qué. La sesión incluye esto, esto y esto, y además nombres así como muy vulgares, ¿no? Y la sesión se llama sesión de rendimiento. Y el tío al parecer está haciendo un dineral sin estar en redes sociales, simplemente con este PDF, porque está actuando desde esta frecuencia y está haciendo que otras personas tengan resultados sin importar tanto esa parte estratégica. Y le va muy bien. Por eso muchas veces las personas me preguntan, David, ¿qué es mejor? ¿Estar en Instagram, estar en YouTube, hacer email, subir X historias al día? Depende. La respuesta es depende. ¿En qué frecuencia estás tú? ¿Te has asegurado de trabajar esa frecuencia? Porque una vez la trabajas hay muchas cosas que pueden funcionar. Si no la trabajas, todo, absolutamente todo, no va a funcionar. Entonces tenemos que reconfigurar nuestra frecuencia. ¿Y cuál es el primer paso para reconfigurar nuestra frecuencia? Y lo voy a poner en rojo. Atención. La única forma de reconfigurar nuestra frecuencia es la atención. Y lo voy a decir otra vez más, porque prácticamente todos nosotros hemos escuchado esto 1000 veces, pero hasta que no te hace clic en la cabeza y te das cuenta de lo que significa esto, no reconfiguras tu frecuencia. Y la única forma de reconfigurar tu frecuencia es a través de tu atención. Si el dinero es la divisa material para comprar cualquier cosa que deseas ahí fuera, cualquier cosa, ¿no? Un dinosaurio no puedes comprar. Se me ha venido el capítulo de Los Simpson donde Homer dice esto, pero bueno, no me voy a meter ahí. La atención es la divisa divina para tú comprar la realidad que deseas, para tú conseguirla. Entonces, tienes que prestar atención a tu atención, valga la redundancia. No puedes tratarlo como una divisa, ¿no? Como si fuera... ¿Qué moneda? Un yen, por ejemplo, ¿no? En Japón, y un yen es, no lo sé, 0,00 tantos céntimos, o sea, ahí todo vale muchísimos yenes, pero no puedes tratarla como eso. Tienes que tratar tu atención como si fueran pepitas de oro, y cada minuto de tu atención es una pepita de oro. Y hay un
sistema, un conglomerado, una agenda, me atrevería a decir, diseñada específicamente para que tú no valores tu atención y para que tú la deposites en cosas que hacen de todo menos ayudarte a manifestar tu realidad deseada y mucho menos a hacerlo a través de tu negocio. Entonces, tenemos que empezar a valorarla como se debe. ¿A qué prestas atención en tu día a día? ¿Cultivas tu atención? ¿Eres capaz de mantenerte atento durante largos periodos de tiempo en estímulos que no son tan divertidos pero que sabes que te van a aportar valor, como este vídeo, por ejemplo? ¿Has llegado hasta este punto y lo has disfrutado? Si lo has disfrutado es porque tu atención la tienes donde tiene que estar. No sé cuánto llevaremos, si llevaremos media hora o 40 minutos aproximadamente, pero si tú disfrutas eso, si tú eres capaz no solo de hacerlo, sino disfrutarlo, vas a poder reconfigurar tu frecuencia. No me voy a dirigir a la gente que se ha ido en el minuto 2 o 3, porque obviamente esas personas no van a conseguir hacerlo, pero debemos cuidarla. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto en nuestro día a día? Pues bien, ¿qué elementos reducen nuestro, en inglés se llama attention span, ¿no? Pero nuestro, ¿cómo lo diría en español? Bueno, nuestra atención, ¿no? Nuestra capacidad de atención, ese espacio de tiempo en el cual nosotros somos capaces de prestar atención a algo. Y prestar atención no digo mirar, ¿no? Y oír, no. Digo ver, analizar, escuchar, prestar atención, incorporar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué elementos la reducen? Pues todos lo sabemos, ¿no? Las redes sociales la reducen. Cuando tú haces scroll, estás destruyendo tu capacidad para tener atención. Destruyendo. No, David, pero eso parece demasiado serio. La estás destruyendo. Y tienes que aceptar esto. Por eso tienes que tener mucho cuidado de cuándo y en qué momentos consumes esas redes sociales, porque si lo haces todos los días estás destruyendo tu capacidad de atención y por lo tanto estás destruyendo tu capacidad para reconfigurar tu frecuencia y por lo tanto estás destruyendo tu capacidad para atraer la realidad que deseas y tu capacidad para sacar adelante tu negocio. Si tú la cultivas, lees, meditas, por favor, tenemos que meditar. Yo ahora mismo estoy haciendo 2 sesiones de meditación al día de unos 20-25 minutos, más luego unos ejercicios que ya comentaremos en otro vídeo, pero tenemos que prestar atención a nuestra atención, porque esta es la única forma en la que vamos a reconfigurar nuestra frecuencia, vamos a tener estados mentales alineados con lo que queremos, por lo tanto vamos a experimentar impulsos que nos van a incitar a tomar determinadas acciones, cuando antes a lo mejor nos rayábamos y decíamos, tengo que subir 15 vídeos al día, tengo que subir esta serie de historias, pero porque si no la gente no me va a ver, la gente no va a querer comprarme. Ahora lo hacemos desde un punto de estoy tranquilo, relajado, ahora es el momento de subir estas historias. Ahora es el momento de subir esta pieza de contenido. Hay como una claridad que se da cuando tienes tu frecuencia alineada que te lleva a tomar esas acciones correctas. Voy a invertir en esta persona. Esto es algo que he hecho yo ahora mismo, que he invertido 19.000 euros en un mentor que me está ayudando una jodida barbaridad. Y en general tomas las acciones correctas. Cuando no, tomas las acciones incorrectas. De hecho, voy a poner un ejemplo de uno de mis clientes que le está yendo bastante bien. Sin embargo, obviamente, de vez en cuando esta frecuencia antigua, no la deseada, la antigua, reaparece. Entonces, él acaba de cerrar mucho su nicho, ¿vale? Para dirigirse a personas con una alta renta, personas más pudientes. Pero claro, esto le da miedo porque las cifras van a bajar y todos aquellos que tenemos un negocio en el que también estamos en redes sociales, pues las cifras parece que tienen cierto poder sobre nosotros, un poder que les damos únicamente al pensar que esas cifras se van a traducir en dinero cuando no, tu frecuencia se va a traducir en dinero. Las cifras no se van a traducir en dinero, son parte del mundo material que viene después en la ecuación del universo. Y claro, está teniendo menos cifras, entonces me decía, David, tengo miedo, porque veo que las cifras están bajando un montón, bueno, un montón, tampoco tanto, pero creo que lo que tengo que hacer es diseñar contenido no para mi nicho, sino para todo el mundo y luego ya crear algo de contenido para mi nicho porque de esta forma el algoritmo me va a reconocer, va a saber que estoy ahí, me va a dar cifras y de entre todas esas cifras seguramente habrá algunas personas que me compren. Error.
completamente error. Y mira que yo he explicado mi caso muchas veces, que con un 1,3 millones de seguidores en la ducha fría, luego aquellos que se hacían mis clientes eran muy pocos, porque tú cuando te diriges a gente experta, avanzada, de forma inherente también atraes a principiantes, pero cuando te diriges a principiantes, a todo el mundo, hablas de cosas insulsas, pero que tienen algún tipo de estímulo emocional, relaciones, parejas, puntos de dolor, todas estas cosas, atraes a muchas personas, pero los expertos, las personas que quieren valor y no quieren que se juegue con sus emociones y este tipo de tonterías cuando se contacta con ellos, cuando consumen contenido, esos les vas a repeler. Entonces esto es lo que no debemos hacer. Pero a lo que voy es que esta mala decisión que él quería tomar venía de una frecuencia errónea, que en su caso era el miedo. Él no me dijo, David, me apetece muchísimo dirigirme a muchas personas porque siento que ahí es donde está mi pasión, quiero expresar mi creatividad en este tipo de vídeos y siento que enfocarme a un nicho tan pequeño me limita. No, él me dijo, David, tengo miedo porque siento que si cierro el nicho no voy a llegar a tantas personas como creo dentro de mi cabeza con esos procesamientos mentales que yo tengo que llegar. Entonces esas personas a las que yo me dirijo no van a llegar y por lo tanto todo va a ir mal. ¡Qué catástrofe! ¡Qué drama! Venía del miedo, no venía del amor, de la convicción, de la serenidad. Entonces, desde dónde nacen tus acciones es mucho más importante que cuáles son esas acciones. Y lo fundamental de todo es que tengamos convicción. La convicción gana siempre, la certeza gana siempre. ¿Por qué estas personas menos talentosas, menos inteligentes, menos atractivas, menos formadas tienen éxito? Porque saben que van a tener éxito, tienen la convicción certera de que van a tener éxito. No creen que a lo mejor en el futuro, tal vez, si hacen estas cosas van a tener éxito. No, lo tienen clarísimo. Lo tienen en su cabeza, está como si fuera una película, ¿no? Lo tienen clarísimo, lo ven a todas horas, no tienen ningún tipo de duda. Y la convicción, esa frecuencia de seguridad, de certeza, de calma, no tienen ningún tipo de miedo porque saben a dónde van y saben lo que van a conseguir, es lo que hace que obtengan lo que desean. Así que, reconfiguración de la frecuencia a través de la atención. Así que es hora de que empieces a prestar más atención a tu atención y especialmente ahora que va a terminar el vídeo con lo que sea que vayas a hacer ahora. Pasa buen día.